Bienvenidos, bienvenidas a Casa de Encuentro con Dios. Es una bendición estar en su casa. Amén. ¿Cuántos en esta noche se sienten benditos? Y es que es una bendición venir y estudiar su palabra. Cada día poder conocerle, me decía un maestro, un poquito más. Y con tan solo un poquito más, créame mi hermano, es una gran bendición. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Continuamos con nuestros estudios, una vista panorámica del Apocalipsis. Y hoy estaremos considerando la iglesia de Tiatira. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. En sus Biblias, Apocalipsis 2, del 18 al 29. Dice así su palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más, diga conmigo, más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La recompensa aquí viene. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por tu palabra. Que hoy, en esta noche, pueda ser sembrada, Señor, en nuestros corazones, pues conocemos que no volverá vacía. Ayúdanos a ser perfeccionados, transformados a la luz de tu palabra. Danos entendimiento. Oh Espíritu Santo de Dios, te rogamos que tú nos reveles
aquellos misterios, aquellos principios que hacen que mi fe crezca. Y gracias, Señor, por Apocalipsis, por el mensaje, Señor, que tú tienes para tu iglesia en este tiempo, en esta generación. Los tiempos, las profecías se están cumpliendo. Tú vienes pronto, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Su palabra en esta noche nos acompaña. Bendita palabra de Dios. Nuestra enseñanza el día de hoy se centra en la iglesia de Tiatira. La carta a esta iglesia, dato curioso, es la más larga, ahí en sus notas, la más larga de las 7. Aunque esta es la ciudad más pequeña de todas. Este mensaje es de vital importancia para la iglesia de hoy, donde las falsas enseñanzas abundan y el pecado ha ingresado bajo el pretexto de la tolerancia y la unidad. Veamos pues algunos datos curiosos, algo de trasfondo histórico para conocer esta ciudad llamada Tiatira. En primer lugar, lo que puedo mencionar de mi investigación es que hoy esta ciudad ya no se conoce por ese nombre, sino por Arquisa, que es una ciudad en Turquía. A diferencia de otras ciudades, no había fortificaciones importantes, ni tampoco una acrópolis. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica que unía las rutas comerciales entre varias ciudades. Entonces, podemos ver que en esta ciudad de Tiatira no se vislumbraba tanto teatros o gimnasios o estadios, coliseos o grandes estructuras, más bien el centro, ¿no? Por lo tanto, era conocido Tiatira como el gran centro comercial por las varias rutas que proporcionaba a cada ciudad, hablando del comercio. Entonces, Tiatira es distinguida por ser un gran centro comercial, ¿no? ¿A cuántos les gustan los centros comerciales? Ay, no me diga, hermano, que no le gusta el centro comercial. ¿O cuántos han visitado por lo menos en alguna ocasión un centro comercial? Hay de diversos tamaños, diversos gustos también y preferencias. Pero Tiatira en ese tiempo era el centro comercial de la época. Todo aquel que quería hacer comercio, quería vender o quería comprar, tenía sí o sí pasar por Tiatira. Y era un centro con industrias de tejidos y tintorería. Ahí se producía lana, lino, ropa, artículos de cuero, artesanías, cosas de bronce, de plata. Y tenemos un dato en Hechos, para aquellos que les gusta leer la Biblia. En Hechos capítulo 16, usted recordará a una joven llamada Lidia, que se nos narra cuando el apóstol Pablo encontró en Filipos a Lidia, vendedora de púrpura y oriunda de Tiatira. Entonces, si alguien quería tener un trabajo o un negocio en Tiatira, entonces debía pertenecer a un gremio. ¿Por qué? Porque como era el centro de la industria Tiatira, se manejaba por medio de gremios o sindicatos de acuerdo a cada oficio. Y cada gremio, en sus notas, tenía una deidad. Y estamos aquí hablando de dioses. En cada gremio hacían devoción, rendían culto, ofrecían ofrendas
cada sindicato, a un dios pagano. Tenían una deidad. Y en cuyo honor hacían fiestas patronales, las cuales incluían carne sacrificada a los ídolos y actos sexuales. Otro dato curioso, el nombre de Tiatira, ¿qué significa? Significa sacrificio perpetuo u ofrenda continua. Los creyentes de Tiatira se encontraban entre la difícil decisión de cumplir sus obligaciones con los gremios y participar de su adoración a los diferentes dioses, o si no, perdían su empleo, su prestigio y hasta su propia vida. Era difícil ser cristiano en un centro donde la industria, el comercio se regía por gremios, por sindicatos, y si tú no pertenecías a un gremio no podías progresar, no podrías vender tus cosas, no podías comprar. Tenías que sí o sí participar de sus dioses. En Tiatira había un templo levantado al dios Apolo. No sé si podemos poner la imagen del dios Apolo. Siempre se lo conoce a este dios. Apolo es conocido como hijo de Zeus. ¿Y qué significa Apolo? Y da a entender, ¿no? Como el dios solar, el que brinda luz, el que brinda prosperidad. Entonces los gremios tenían que rendir culto a Apolo para que le vaya bien en su trabajo, para que le vaya bien en su oficio. Y este dios era conocido siempre por tener un arpa, porque decían que amaba todo lo que eran las artes y el prosperar comercial que tenía en esta ciudad. Otro dios que se destaca, pagano, es Artemisa, conocido también como Diana. Y la residencia también había de una mujer llamada Zambata, quien era una vidente o adivina. No cabe duda, amados, con esta reflexión, que además de la idolatría y la superstición, lo cual era común a todo el imperio, en Tiatira había una fuerte práctica de ocultismo y satanismo. Con este trasfondo histórico de conocer la ciudad de Tiatira en ese tiempo, y hoy por hoy hay muchas ciudades como Tiatira, queremos mencionar algunos aspectos importantes de esta carta. Primer punto, el autor, el remitente de la carta. Como en todos los casos que se les escribe a las 7 iglesias, es el mismo Señor Jesucristo quien escribe. Y en esta ocasión nos sorprenden los términos especialmente severos que se usa. Veamos cómo Jesucristo se presenta ante esta iglesia llamada Tiatira. Primero, Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios. Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿No? Esta expresión, el Hijo de Dios, constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. Y no solamente lo vemos en este pasaje, sino en los evangelios podemos encontrar ocasiones en las que se escribió y se repitió lo mismo en cuanto a Jesús, el Hijo de Dios. Usted recordará la razón por la que el Sanedrín lo condenó a muerte, porque fue precisamente que Jesucristo declaró: soy el Hijo de Dios. Ya eso fue como que la gota que derramó el vaso, y los fariseos, allí los que interpretaban la ley, los amantes de la ley, lo condenaron a muerte. Y es interesante cómo se presenta Jesús ante esta iglesia. Imagínense, un Dios pagano, donde se gritaba en Tiatira, en todos lados se decía: Hijo de Zeus, bendícenos hoy. Y entonces viene Jesucristo y ante esta carta le dice a la iglesia: hey,
¿qué hijo de Zeus y qué hijo de Zeus? Yo soy el Hijo de Dios y yo te bendigo. ¿Cuántos vinieron en esta noche para que el Hijo de Dios los bendiga? Amén. Y puede ser que la razón por la que el Señor escogió este título, Hijo de Dios, para dirigirse a esta iglesia, fuera porque allí algunos negaban su divinidad. Bien en su enseñanza o porque con su comportamiento estaban comprometiendo esta importante verdad. Hoy la iglesia sufre la sana doctrina. Hoy hay movimientos, hay herejías y se dicen por allí que Jesucristo no es Dios. Pero amados, sabemos a la luz de la palabra y de lo que escribió el apóstol Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Creemos en un solo Dios en tres personas. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los dos, tres, son un solo ser, y lo cual creemos Jesucristo es Dios. Se pueden mencionar teorías, ya estamos cerca de Navidad, y dicen que Dios se creó en el Nuevo Testamento, cuando vino en Belén, cuando estuvo embarazada María. Pues Jesucristo ya existía desde antes, cuando el hombre fuese formado en Génesis, y aún más antes de la existencia de Dios. Cristo Jesús está y es eterno ayer, hoy y siempre. ¿Cómo podemos cuestionar la divinidad, la deidad? Cristo Jesús, Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y tenemos en la presentación de Jesús un segundo aspecto. Dice Jesucristo, aparte de decir el Hijo de Dios, dice que es aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Interesante. Esta descripción nos invita a pensar en claridad que el Señor tiene poder para penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. Sus ojos, como llama de fuego, pueden leer los motivos, los pensamientos más íntimos del hombre. Sus ojos, como llama de fuego, también nos recuerda su ira ardiente contra el pecado. ¿Se imagina? Como hemos dicho en los anteriores estudios, ¿quién es el que visita los candelabros? ¿Quién es el que transita los caminos del candelero? ¿Quién es? Cristo Jesús. De generación en generación, dice, Jesús visita las iglesias. ¿Cuántos creen que Jesucristo está visitando la iglesia hoy? Y dice que Él tiene ojos como llamas de fuego. O sea, amados, nosotros somos desnudos, estamos totalmente descubiertos ante la mirada de Dios. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a papá o a mamá, podemos engañar a la familia, podemos engañar el matrimonio, podemos engañar este mundo, pero nunca podremos engañar a aquel que tiene ojos como llama de fuego. Y Él está mirando y dice: Tiatira, Tiatira, iglesia, yo conozco tus obras y tengo contra ti esto. Amados, Jesús hace un recuerdo que aunque a veces con nuestras buenas obras, a veces con nuestro buen parecer, a veces incluso en nuestro buen testimonio y tantas obras, el que escudriña los corazones y los pensamientos en total profundidad es Jesucristo. Y ahí Él verá las verdaderas intenciones y motivaciones
del corazón. Servir, muchas personas que tratarán de servir a Dios, pero de corazón el Señor escudriñará. Muchos pretenderán ser cristianos. Muchos pretenderán alzar sus manos. Y hay algunos que ni siquiera lo hacen. Pero el que ve los corazones, ¿quién es? Cristo Jesús. Y le dice a Tiatira: yo soy aquel que tiene como ojos llamas de fuego. La iglesia de Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba ser frente al mundo. Y de ahí vendría esta seria advertencia del Señor para recordarles que Él veía lo que realmente eran. Jesús se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego. Interesante. ¿Qué otro aspecto Jesucristo se presenta que no podemos pasar por alto? Dice, y tiene que pies semejantes al bronce bruñido. Jesucristo se presenta como aquel que tiene pies semejantes al bronce bruñido. No sé si estamos poniendo las imágenes, ahora sí tocará poner los pies, ¿no? Yo traté de buscar algo, pero nada de estas imágenes se compara a la realidad, ¿no? Imagínense, pies de bronce bruñido, o sea, eran pies resplandecientes. Es decir, tenían un brillo deslumbrante y parecen describirle como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Y esto nos da una imagen ligada también al juicio de Dios. Pues recordemos lo que dice el Salmo 110, verso 1, que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Finalmente, lo que la iglesia de Tiatira debía entender es que el Señor no da por buenas todas las cosas, tal como algunos parecen creer, sino que su juicio es justo y verdadero y ya viene. ¿Cuánto lo creen? Claro. Ya Jesucristo ya no viene para hacer una procesión larga hasta la cruz. Ya Jesucristo viene con un caballo, con una espada, viene victorioso, con sus pies semejantes al bronce bruñido, resplandeciente, y vendrá el juicio. Y así se presenta ante la iglesia de Tiatira. ¿Cuál es el elogio que el Señor le da a esta iglesia? Según el verso 19. Dice, yo conozco tus obras, y amor y fe, servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire el elogio de Cristo para esta iglesia. Los hermanos de Tiatira fueron elogiados por Dios porque Él lo ve todo, y en ellos encontró una iglesia que vivía en su amor, en fe, en servicio, en perseverancia, en paciencia. Y no solo lo hacían, sino que algo que destaca Jesús es que esta iglesia iba de menos a más. O sea, iba en un agradable progreso. Dice, yo conozco que tus obras postreras son más que las primeras. Wow. Yo conozco, ¿qué dice Jesús? Tus obras postreras, que son más que las primeras. Yo le invito un poquito a reflexionar en esto, porque a mí sí me tumbó. En una sola palabra, ¿cómo podemos definir esa frase para la iglesia? Cree
crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Porque a mí el pasaje me invitó, ¿sabe? No te conformes, aún hay más. Aún puedes alcanzar tus sueños más y mucho más. Tus obras postreras van a ser más, 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 más. ¿Cuántos quieren crecer en su matrimonio? Yo apenas llevo 2 años, pero yo quiero seguir creciendo, varón. Y yo creo que esas obras postreras van a ser más, más que las primeras. ¿Cuántos quieren crecer en su trabajo? ¿Cuántos quieren crecer en su familia? ¿Cuántos quieren crecer como iglesia en sus ministerios? ¿Cuántos quieren crecer en su relación con Dios? Que en su relación con Dios cada día sea más que la primera vez. ¿Se da cuenta el mensaje que tiene Jesús en este elogio? Amados, que el Señor tenga cuidado de nosotros, de que nuestra generosidad vaya en aumento. Que tu relación con tu esposa, con tu esposo, vaya en aumento. Que tu servicio vaya mejorando. Que tus sueños cada vez sean mayores. Que tu amor por tu ciudad, Guayaquil, vaya en aumento. A pesar de la adversidad, a pesar de la situación difícil, que nuestro amor crezca. Que nuestra fe, nuestro servicio, nuestra paciencia sea cada día más y más en el amor de Jesús. Amados, es lo que Dios anhela. Y yo quiero eso para mi vida, ¿no? Decirle al Señor que mi próximo año sea mejor que el pasado. Que ame más a las personas. Que sirva más a las personas. Pues dice su palabra que tus obras postreras son más que las primeras. A diferencia de lo que se le dijo, ya recordará, ¿no? ¿Cuál fue la primera iglesia que estudiamos aquí en las 7? Hay una diferencia. Porque ¿qué se le dijo a la iglesia de Éfeso? A la cual se la reprochó porque había dejado que se enfríe su primer amor. En cambio aquí la iglesia de Tiatira era felicitada porque no había permitido que su servicio se convirtiera en una rutina. Cada vez esta iglesia Tiatira quería más y pasaban los años y cada vez lo hacían mejor. Esto nos enseña que la iglesia nunca debe conformarse con lo que ha hecho o ha logrado. Siempre habrá nuevas ciudades que conquistar. Siempre habrá nuevos retos y nuevas metas. No podemos dejar que la rutina tome el control de nuestro servicio, sino más bien debemos esforzarnos para que cada día el fuego del Espíritu Santo arda en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amados, debemos esforzarnos cada día más. Créame que con nuestro Señor Jesucristo, de su mano podremos alcanzar grandes cosas para su gloria. Y ante este elogio, imagínense una iglesia así tan elogiada. Yo conozco tus obras, cómo has crecido en amor, fe, servicio, en paciencia. Yo conozco tus obras, que las obras postreras son más que las primeras. Pero viene Jesús y dice, aquí viene el reproche. En Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aunque había cosas en esa iglesia que habían progresado, sin embargo había otras que desagradaban profundamente al Señor. La iglesia de Tiatira había permitido que personas malvadas
dañaran la iglesia desde adentro, ¿no? Y esto es lo que ellos hacían. Toleraban, dice la palabra, toleras a esa mujer Jezabel, y esto es lo que ellos hacían, toleraban a Jezabel. Esto también trajo otra enseñanza para mi vida. ¿Cuántos quieren crecer? Ya, amado. ¿No? Yo ya crecí hasta aquí, no sé, pero no. Siempre hay una oportunidad mientras tengamos vida de crecer aún más. Y mire, en ese anhelo, en ese deseo de crecer, ¿no? Podemos confiarnos. No nos podemos confiar por todo lo bueno que alcancemos o por el crecimiento espiritual que hayamos obtenido. Nuestro Señor Jesucristo efectivamente mira nuestra fe, nuestro amor, nuestra paciencia, sí, pero también mira nuestros pecados. Y vio una necesidad en esta iglesia. La reprensión. Ustedes toleran a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Ahí hay una imagen, pero no sé si así era Jezabel. Porque créame, en la Biblia, de lo peor de las mujeres perversas, malvadas, era Jezabel. Usted recordará en la historia de los profetas y cuanto más del profeta Elías, ¿quién era Jezabel? En el Antiguo Testamento, Jezabel era la esposa controladora y manipuladora de Acab, rey de Israel. Más bien ella venía de una región pagana de Sidón. Y de una manera muy astuta lo sedujo a tal punto que quien llevaba las riendas del reino, o sea, lo que se hacía en el reino, era lo que decía Jezabel. Ella era practicante del ocultismo y satanismo y acostumbraba a conseguir todo lo que ella quería a través de la fornicación, a través de los sacrificios. Era una mujer perversa que obligó a todo el pueblo de Israel que se le rindiera culto a Baal. Y también, ¿por qué no decirlo?, asesinó a muchos profetas de Dios, y entre los cuales también quiso matar al profeta Elías. Es una de las mujeres más malvadas que registra la Escritura, Jezabel. Y es interesante que aquí Jesucristo está mencionando ahora, Apocalipsis, Jezabel, ¿no? Y yo les comparto porque en mi estudio hay probabilidades de lo que pudo pasar. Imagínense, pudo haber sido la casualidad de que justo en esa iglesia de Tiatira había una persona que se llamaba igualito Jezabel al que nos referimos al Antiguo Testamento. Y estaba haciendo lo mismo, siendo de tropiezo y perdición para el pueblo de Dios. Hay otra postura, que más bien era un apodo que Jesucristo estaba dando a entender a esta iglesia, de que había una persona allí que tenía la actitud o el espíritu de Jezabel para así tratar de confundir, engañar a la iglesia. Hoy, la verdad, Jezabel puede ser hombres y no necesariamente mujeres con cuya actitud y espíritu es pensar y ver las cosas diferente a lo que dice la palabra de Dios. Y se hacen pasar por profetas y usan frases como estas, ¿no? Dicen, es que en esa iglesia no se enseña con profundidad. Uy, amado, usted tenga cuidado, ¿no? Cuando usted escucha a un hermano que, no sé, dice, es que sabes que estoy pensando irme de la iglesia, estoy considerando irme de la iglesia porque no se está enseñando con profundidad. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús?
ellos le llaman verdades profundas, pero no son verdades profundas, son más verdades profundas de Satanás. Es que no se adora con profundidad. Porque Jezabel se jactaba de la adoración, que la mejor forma de adorarle, incluso le enseñó al pueblo de Israel que lo que significaba adorar a Baal, y se jactaba de eso. Y amados, hoy hay muchos con este espíritu de Jezabel, con esta actitud de incluso coger pasajes de la Biblia como falsos profetas y hacerse llamar así para crear ideologías de liberalismo, de legalismo, tratar de confundir a la iglesia en el sentido liberal de la forma de pensar. No, este pasaje dice así: sí se puede fornicar, hermanos. Podemos prepararnos para el matrimonio. Mire, sí podemos rendir culto a Apolo. Si se puede, de alguna otra manera, es parte de la cultura. El Señor no te va a menospreciar por eso. Y cogían pasajes y entonces trataban de engañar a la iglesia. Esto quiere decir que en la iglesia de Tiatira había dos grupos de personas. Algunos que estaban viviendo bajo el engaño de esta mujer o esta persona profetisa, y otros que no estaban viviendo en el engaño, pero su error, su pecado, era tolerar ese tipo de actitudes, ese tipo de cosas en la iglesia. La iglesia toleraba, es decir, no solo estaba compartiendo, sino también practicaban sus enseñanzas diabólicas. Jesucristo mismo dice verdades profundas de Satanás, y lo hacían de manera progresiva, en aumento y sin ninguna muestra de incomodidad ante el pecado, pues ella enseñaba a cometer pecados sexuales y comer alimentos sacrificados a los ídolos. Amados, Dios es santo. Dios aborrece el pecado. Dios es el ser más intolerante que existe cuando se pone frente a las obras sucias, egoístas y rebeldes del ser humano. Y el llamado que está haciendo Jesucristo a esta iglesia Tiatira es también para nosotros. ¿Qué estás tolerando en tu vida? Todo cuando invite o nos lleve a mirar el pecado de una forma amigable, o que nos lleve a los límites del pecado coqueteando con esto, te está constituyendo en un tolerante. ¿Hay alguien aquí que está permitiendo que su alrededor viva la maldad y que tu amistad sea con el diablo y no con Dios? Esta iglesia de Tiatira sí que toleraba. Esto quiere decir que era muy permisiva. Oiga, ¿no? En esta generación 2022 hay tantas ideologías. Pero amados, mi fe no se fundamenta en las ideologías o en el mover de la cultura. Mi fe se basa en los principios y verdades de la palabra de Dios. Y todo lo comprobamos ante este maravilloso libro. Es más bien, la Biblia nos enseña nuestra manera de vivir. Y si viene alguna doctrina, o si viene algún pensamiento, o alguien queriendo enseñar algo contrario a la palabra de Dios, que el Señor nos cuide de no ser tolerantes. Porque, amados, solo hay una verdad, y es la palabra de Dios, la cual nos enseña todo para nuestra vida. Entonces hay que cuidarse con esos que dicen, Dios me dijo.
El Señor me ha dicho que te diga. Todo eso lo debemos pasar por el filtro de la palabra de Dios y comprobar ahí quiénes son estos falsos profetas. Pero ¿sabe? Lo peor es que esta iglesia sí sabía. Y ellos estaban siendo tolerantes. Amados, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es el pecado de omisión. Y así el Señor viene este reproche: toleras a Jezabel. Ahora veamos otro punto importante de esta carta. Vemos ahora la misericordia y la ira soberana de Dios. Desde el verso 21 hasta el verso 25 dice que Él le ha dado tiempo para que se arrepienta a esta persona que se hace llamar profetisa. Pero dice que no se quiere arrepentir. Podemos ver aquí el amor de Dios, su misericordia manifestado a alguien quien no quiere arrepentirse. Pues el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, tan misericordioso nuestro Dios, que aunque esta persona estaba engañando a la iglesia de Tiatira, le dice, le está dando tiempo ¿para qué? Para que se arrepienta. Pero dice que ella no quiere arrepentirse. El infierno está lleno de personas que tuvieron la oportunidad para arrepentirse, pero no lo hicieron. En el infierno nadie podrá decir, Dios no me dio una oportunidad. Eso es lo que está tratando de decir el Señor. Amados, una cosa es vivir engañados en una mentira, en una falsa doctrina. Otra es tolerar estas actitudes, el espíritu de Jezabel. Lo que el Señor está haciendo un llamado a su iglesia es que podamos arrepentirnos. Esta falsa profeta tuvo tiempo y oportunidad, pero no lo hizo. Y lo que ahora queda es la ira soberana de Dios. Es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, porque como está escrito, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es verdad, nosotros predicamos un verdadero evangelio. No solamente Dios es amor, Dios es misericordioso, sino que prediquemos el evangelio completo. Dios es justo y Él va a determinar su juicio. Y hay tiempo, gracias a Dios. Hasta ahora Jesucristo viene pronto, pero está dando tiempo para que la iglesia, para que aquellos que están en un mal camino se arrepientan. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. Pero al final nadie podrá decir, Dios no me dio una oportunidad. Y esto es lo que pasaba con este falso profeta. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y usted y yo tenemos dos opciones: o vida por medio de un arrepentimiento genuino y seguir a Jesús, o muerte, condenación eterna, cielo o infierno, Cristo o sin Cristo. La verdad, no tenemos nada. Y para terminar, amados, vemos en este aspecto de la carta, como en las otras, que termina Jesucristo haciendo una recompensa. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y también más adelante le dice, y le daré la estrella de la mañana. Amados, Cristo promete su recompensa para aquellos que mantuvieron su mirada fija
en el blanco que es Cristo. Para aquellos que no fueron tras Jezabel, esta recompensa se muestra en dos partes. Primero, autoridad sobre las naciones. Dice el Señor, al que venciere, Dios le dará autoridad sobre las naciones. Esta es una referencia al reino milenial de Cristo. Es decir, lo que nos está invitando Jesucristo es gobernar con Él. Tener ese privilegio, una autoridad delegada por Jesucristo en esta tierra donde la iglesia se le dará la autoridad para gobernar las naciones juntamente con Cristo. ¿Cuántos quieren tener autoridad delegada por Jesús? Pues al que venciere no va tras Jezabel, no va tras falsos profetas, falsas doctrinas, sino que al que venciere, esto se le dará autoridad sobre las naciones. Es interesante, ¿no? Porque aquellos que toleraban a Jezabel, Jesucristo le dice, no te dejes engañar, no toleres esto, y le dice, más bien retener cómo te has manejado en cuanto a tu paciencia, en tu amor, en tu fe, en tu servicio, en tus obras postreras que han sido más que las primeras. Sigue haciendo eso, sigue haciendo con trabajo en esto y centra tu mirada en mí. Y entonces tendrás autoridad sobre las naciones. Y parte de la recompensa y algo hermoso es que Jesucristo dice que le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. ¿Cuál es esta estrella o lucero de la mañana? Pues usted va a ver que en el mismo libro de Apocalipsis se responde. Más adelante en el capítulo 22, verso 16, se hace referencia a esto. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, dice, la estrella resplandeciente de la mañana. Amados, Cristo es la estrella de la mañana, a quien veremos en todo su esplendor, tal y como Él es. Gloria a Dios. Lo que Jesucristo está prometiendo es que vamos a tener una linda, hermosa comunión plena con Jesucristo por la eternidad. Gloria a Dios. ¿Cuántos comparten con Jesús a diario? ¿Cuántos comparten la mesa con Jesús en sus devocionales, en la lectura de su palabra o cuando usted adora a Jesús? Pero aquí lo que está diciendo Jesús es que vendrá a ti al que venciere la estrella de la mañana, o sea, una comunión plena, sin nada de tropiezos, sin nada de obstáculos, sin nada de impedimentos. Nada nos impedirá gozar del lucero, del resplandeciente, la estrella de la mañana. Por la eternidad vamos a gozar de esa comunión con Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy el mundo puede levantar un Apolo diciendo que es el Dios solar, que iluminará tu vida. Pero yo creo en el Hijo de Dios, el lucero, la estrella de la mañana resplandeciente, en la cual tenemos una fiel y completa comunión con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Querida iglesia, mantengámonos firmes y no toleremos el pecado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No nos desviemos del blanco correcto y del verdadero evangelio. Escudriñemos las Escrituras para poder estar firmes en la roca que es Cristo Jesús.
y así nada ni nadie nos pueda desviar del camino correcto. Diga conmigo, iglesia, pronto. ¿Cuántos lo creen? Diga, pronto estaremos compartiendo cara a cara con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana, y entenderemos todos los misterios que en esta tierra nos fueron secretos. Bendito Jesús, ven pronto. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Amén. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dice Jesucristo: yo soy el Hijo de Dios y tengo ojos como llamas de fuego y tengo pies semejantes al bronce bruñido. Todo está descubierto. Toda nuestra vida está desnuda delante de Él. ¿Hay algún pecado? ¿Hay algo que estamos tolerando y está mal? Hoy el pensamiento del mundo te dice: respeta y tolera lo que más puedas. Pero hoy Jesucristo te dice: no se puede tolerar lo que vaya contrario en pensamiento, palabra o doctrina de lo que mi palabra dice, de lo que mi palabra enseña. Amados, estamos en un mundo de ideologías. Que el Señor nos ayude a comprobar todas las cosas delante de su palabra. Que el Señor nos ayude a escudriñar las Escrituras, porque vendrán tiempos donde sufrirán la sana doctrina y otros tendrán comezón de oír. Pero viniendo falsos apóstoles, falsos profetas, querrán engañar a muchos para perdición. Hoy por hoy hay bastantes profetas, pseudo profetas, con espíritu de Jezabel. Hoy hay hermanos con un pensar diferente, pero alineemos todo pensamiento y mantengamos cautivo nuestro corazón a lo que enseña la palabra de Dios. Y dígale al Señor: Señor, ayúdame, fortaléceme, que pueda ser esforzado en esto, de no ser desviado de la palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra es perfecta y todo lo enseña para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ser firmes en la verdad, mantener firme nuestra esperanza, centrar, Señor, el blanco en Cristo Jesús. Y ante estos tiempos peligrosos de tanto cuestionamiento, de tanta filosofía e ideologías, tu palabra, Señor, es primero. Tu palabra es ayer, hoy y siempre. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz y nos acompaña en esta noche para ser verdaderos hijos de Dios.
En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser vencedores. Compartir, Señor, una autoridad delegada por ti que regirá naciones. Y cómo no gozar de la comunión con la estrella de la mañana, una comunión plena y victoriosa en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este mensaje a las iglesias. Que hoy, Señor, sea un desafío conocerte más y más a ti. Y que mis obras postreras sean mucho más que las primeras. Que no caigamos en la rutina, en el conformismo, sino que cada día esforzarnos por más. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Y asimismo, Señor, como actitud de adoración, nos preparamos, Señor, con un corazón agradecido, entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos dedicados para ti. ¿Cómo no agradecer, Señor, tu voluntad, tu bendición, cada uno de tus beneficios, Señor? ¿Cómo no me he de acordar? Y gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, por cada bendición. Que esta ofrenda, Señor, suba delante de ti como olor fragante de nuestro corazón para ti. Y gracias, Padre, porque así creemos en la promesa que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Quién robará en tu casa? Más bien queremos ser fieles adoradores de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, amén y amén. Participemos juntos de las ofrendas dadas al Señor.